Vamos a responder a preguntas que se han repetido sobre lo que significa el lenguaje de luz. Y vamos a empezar por la base. Vamos a empezar hablando de qué es el lenguaje de luz. Como buenos coach, siempre decimos que antes de empezar a hablar de un tema y empezar a intercambiar opiniones o puntos de vista, está muy bueno poder definir sobre la cosa que se va a hablar. Si yo ahora empiezo a hablar del lenguaje de luz, pero no doy una definición o no doy un ejemplo o algo de lo que es, de lo que estoy hablando, puede ser que sus propias mentes, con lo que ya han leído, en este caso del lenguaje de luz, hagan sus propias interpretaciones. Y la idea es aquí que, si bien vamos a hablar del lenguaje de luz, y lo voy a hablar en español, no voy a hablar en lenguaje de luz, al hablar de una conciencia superior, se gesta una vibración en el ambiente que los que están ahí está muy bueno que, si están resonando, reciban toda esta conciencia que aquí se va a manifestar. Entonces, vamos a definir qué es el lenguaje de luz. El lenguaje es una frecuencia. Cualquier lenguaje parte de una idea invisible en el campo de las infinitas posibilidades. En el todo parte de una idea en donde esa idea, a través de un movimiento de energía, comienza a generar una luz, una información. Una información abstracta, una información que es luz, una información que en sí, vamos a decir, no es una información como las que nos da un libro, que podemos leer un libro, leer un artículo informativo. La información en el campo cuántico, en el campo de las infinitas posibilidades, es luz. Que al moverse, la luz al moverse por el espacio, comienzan a generar ondas de energía que dan como resultado un sonido. Todo parte de una idea, con la I mayúscula, de un origen. Se proyecta en el espacio luz, se proyecta información que depende cómo se mueva, es el sonido que se va a propagar en el espacio. Esto funciona así para toda la existencia. Y es más, ahora ustedes me están escuchando porque todo lo que estoy diciendo parte de un origen, carga una información, carga una luz, por eso ustedes me pueden ver y escuchar. Si no habría luz, habría oscuridad. Si habría oscuridad, no podríamos conectarnos, ni vincularnos, ni vernos, ni conocernos. Carga una información que es luz y la información que estoy diciendo genera un sonido. Genera en mí palabras con mi tono de voz, con mis cuerdas vocales, gracias a mi biología, generan palabras que todas juntas van generando un mensaje y ustedes están escuchando, están siendo receptores de este sonido y lo pueden absorber, lo pueden entender porque tienen una mente que entiende y lo pueden repetir, pueden aprender, pueden tomar cosas, pueden dejar otras, pueden agregar otras. Este es el principio básico de luz, sonido, para llegar a la forma. La forma sería el verbo, la forma sería la palabra. La palabra, la forma se puede manifestar en infinitas formas porque recuerden que partimos del campo de las infinitas posibilidades. Entonces las formas pueden ser infinitas. Pero en este caso vamos a hablar
de una de las infinitas posibilidades que el sonido puede manifestarse en forma, y esta es la posibilidad de la manifestación del lenguaje de luz y más puntualmente del lenguaje de luz pleyadiano. Entonces, el lenguaje de luz es luz, por eso se llama así, es luz. ¿Qué es la luz? Es información. El lenguaje de luz es información. Trae una información que se mueve por el espacio, que tiene una frecuencia determinada y ese movimiento genera un sonido. Y gracias a que tenemos oídos y gracias al sentido biológico auditivo, podemos escuchar ese sonido y ponerle forma. Las formas, en este caso, como es un lenguaje, las formas son palabras y más puntualmente en este caso las formas son sílabas que todas juntas forman un lenguaje no conocido o no reconocido por la mente. Entonces, ¿qué es el lenguaje de luz? Es una frecuencia que trae una información. ¿Qué es frecuencia? Movimiento. ¿Qué es información? Luz. Y aquí, a través de mi forma, a través de Tatiana, en este caso, que es quien les habla, se le está poniendo la forma y se le está poniendo el sonido correspondiente a lo que representa mi canal. Porque si acá ustedes son ese canal y le dan forma a ese sonido, va a salir sílabas, palabras y sonidos, volúmenes, van a salir formas distintas a las que salen de mí. Eso, de manera bien compleja, es el lenguaje de luz. ¿Por qué de manera bien compleja? A ver, porque cuando hablamos del lenguaje de luz está... Acá abro los ojos porque se pone mi coach a hablar. Cuando hablamos del lenguaje de luz, la mente quiere encasillar esto en algo conocido. El lenguaje como algo conocido. La lengua española, la lengua inglesa, la lengua alemana, la lengua aborigen. La mente quiere encasillar esto en algo conocido. Pero si nosotros a la mente le explicamos esto del lenguaje desde un lugar distinto, empiezan a romperse estructuras más allá de que sí me estén entendiendo o no. Y empezamos a elevar nuestra frecuencia. Empezamos a conectar con esa frecuencia que trae el lenguaje de luz. Por más que yo no esté hablando del lenguaje, no esté hablando en lenguaje, ya estoy hablando de la información que trae. Entonces nos estamos elevando. Estamos abriendo nuestra mente, escuchando estas cosas de sonido, información, la onda que se propaga en el espacio. Estamos hablando de esto y nuestra mente puede ser que entienda, puede ser que no, pero eso no importa. Lo que importa es que están acá resonando y abriéndose a esta energía. Entonces, en formas resumidas, ¿qué es el lenguaje de luz? Es una frecuencia que trae información. Y de ahí partimos. ¿Cómo vamos? Si hay alguna pregunta, por supuesto, la pueden hacer. Diego estará prestando atención y me puede traducir la pregunta. Bien. Entonces, partiendo de esta definición, que el lenguaje de luz es una frecuencia que trae información, vamos a hablar de la información que trae el lenguaje de luz. ¿Qué tipo de información trae? Bueno, en lo general, la información que trae el lenguaje de luz siempre es una información que, como decía recién, tiene una conciencia elevada, una vibración elevada, trae una información de verdad. Si digo verdad, imagínense esta palabra con la B corta mayúscula.
Estamos hablando de una verdad más allá de la verdad mental, más allá de lo que la mente cree verdad. El lenguaje de luz nos conecta con la verdad. Una verdad, vuelvo a repetir, que va más allá de la verdad mental, más allá de lo que la mente cree que es verdad. Al conectarnos con la verdad verdadera, voy a abrir los ojos y voy a citar para los fanáticos de Los Simpson. Está la verdad y la verdad. ¿Sí? Entonces, entendamos la esencia. Está la verdad mental, lo que mi mente cree a través de las creencias que es verdad, y está la verdad con mayúscula, que va más allá de todas mis creencias humanas, sociales, familiares y experimentales. Al conectarnos con la información de la verdad, nos estamos conectando con nuestra propia verdad, con la verdad de quién soy, con la verdad de mi propia alma, con la verdad de mi propia luz, es decir, con la verdad de mi propia información. Porque está lo que yo creo que es verdad de mí y lo que me creo de mí. Creo que soy buena para cocinar, creo que soy atenta, creo que soy, completen la frase, desde un lado positivo, desde un lado negativo. Creo que no soy capaz, creo que soy tímido, creo que tengo miedo a. Hay un montón de creencias mentales que nos creemos verdad y que crean nuestra realidad. Y está la verdad con mayúscula de quién soy. Y cuando uno está en un camino espiritual, empieza a caerse las máscaras de la verdad falsa, de la falsedad, como dice Hawkins. Se caen las máscaras de la falsedad y empieza a revelarse la verdad de mi luz, la verdad de mi información, la verdad de quién soy. Cuando nos conectamos con el lenguaje de luz, empezamos a conectarnos con nuestra propia verdad. Por ende, la ilusión de quién soy, la ilusión de lo que creo de mí, se cae, se rompe, se corrompe, se corre el velo y empieza a suceder otra cosa en mi interior. Entonces, el lenguaje de luz es una frecuencia que trae información. ¿Qué información trae? Trae la información de poder conectarnos con la verdad, con mayúscula. Trae información proveniente de la fuente, del origen, de Dios, como quieran llamarlo, del universo, de la divinidad. Al conectar con el lenguaje de luz, se empiezan a romper las falsas ideas distorsionadas que tengo de mí mismo y de la vida. Y empiezo a verme a mí mismo con verdad y empiezo a ver la vida desde esa verdad. Entonces, esta es una de las preguntas que muchos preguntaron: ¿qué sucede con las personas que escuchan el lenguaje de luz? Bueno, sucede esto. De manera general sucede esto. ¿Qué sucede con las personas que escuchan el lenguaje de luz? Sucede que la falsa ilusión de quiénes son se empiezan a romper y empiezan a encontrarse con su propia verdad. Entonces, ese derrumbe de la falsedad y ese despertar de la verdad genera un movimiento interno muy potente. Porque estoy rompiendo las estructuras de lo que creo verdad, pero en realidad es falso, y estoy encontrándome con nuevas estructuras, con nuevas bases, con una nueva energía. Y eso nuevo no es que es nuevo e irreconocible y es nuevo porque se puso ahora. No, eso es nuevo porque no lo veía, pero en realidad no es nuevo. Es mi verdad, es mi origen, es mi luz. Me reencuentro con quién soy. Entonces, quien escucha
quien se da el permiso de escuchar el lenguaje de luz, internamente, de manera general, empieza a suceder esto. Entonces, como empieza a suceder esto, el cuerpo siente el derrumbe, siente el movimiento y siente el despertar. Voy a hacer un paréntesis en donde ha sucedido y está sucediendo mucho que las personas, después de escuchar el lenguaje de luz, sea de que proviene de mí o de cualquier otro canal sobre esta tierra, después de escuchar el lenguaje de luz, empiezan a decir palabras en un lenguaje de luz. Empieza a despertarse eso como diciendo, en una meditación me llegó esta frase. ¿Qué pasa? Se empieza a despertar, empieza a hacerse visible la verdadera esencia. Y esto nos conecta con otra pregunta que la mayoría preguntó, que es, ¿el lenguaje de luz se aprende? No. No se aprende. El lenguaje de luz está ahí. ¿Pero qué es lo que está ahí? El lenguaje, como diciendo, ahí está ahí en una parte de tu cerebro, saber que el idioma ruso está ahí, lo tenés ahí. No lo tenés que ir a aprender, lo tenés ahí. Es como diciendo, está ahí porque ya lo sé. No, mentalmente no lo sabés, pero ya está en tus memorias. Pero que el lenguaje, es decir, la palabra, no. Lo que está ahí es la información. Lo que está ahí es la luz que conecta con la idea principal, que conecta con el origen. Al empezar a conectar con tu propia luz, a reconectarte con vos mismo, a derribar las barreras mentales, las falsas ilusiones, las creencias que te limitan a encontrar tu luz, vas a encontrar más y más tu luz. Y va a llegar un punto, tal vez en esta vida, tal vez en otra, que eso que ya estaba ahí se manifieste en una de las infinitas formas, y una de las infinitas formas es el lenguaje de luz. Entonces, no se aprende. El lenguaje de luz está en el interior de todos. Ahora, ¿de qué depende de que se active o no? De tu grado de disposición y de cuántas ganas tenés de derrumbar todas las falsas ilusiones que recaen, que te has puesto sobre ti mismo. ¿Qué tan dispuesto estás a derrumbar todas las estructuras que tapan tu verdadero ser, que tapan tu verdadera luz? Mientras más dispuesto estés, ¿qué empieza a suceder? Más te encuentras con tu luz. La luz es información. Más información encuentras, más información verdadera encuentras de ti. Empiezas a reconocer partes de tu ser que no sabías que existían. Empiezas a reconocer partes de tu alma, fragmentos de ti mismo que coexisten en otros espacios-tiempos que no sabías que existían, pero que ahí están y que traen una información, traen una luz que te puede llegar a servir mucho para esta experiencia en la Tierra. Uno de esos fractales puede ser que tome la forma de lenguaje de luz. O no, puede tomar otras formas, como formas de símbolos, formas de escritura, formas de dibujos, de arte, formas de técnicas de sanación, formas de energía. Puede tomar infinitas formas. Recordemos que todo esto parte del campo de las infinitas posibilidades. Entonces, si el lenguaje de luz no se aprende, otra pregunta que hicieron es, ¿qué significa lo que se dice en el lenguaje de luz? ¿Qué significan esas palabras? Y ahí es cuando hacemos lío.
qué significa cada palabra en el lenguaje de luz. Si yo me empiezo a preguntar eso, estoy poniendo mi mente, mi nivel de conciencia, mis estructuras mentales, mis creencias, mis conocimientos terrenales. Quiero encasillar una frecuencia mucho más alta que la propia. La quiero encasillar y no son compatibles. Si yo quiero poner en una caja cuadrada un círculo de mayor tamaño, no va a entrar. Puedo hacer fuerza, me puedo enojar, puedo buscar la forma de que el círculo, la esfera entre en el cubo, pero si la esfera es más grande, no va a entrar. Entonces, si quiero encontrar significados y decir qué significa esta palabra, qué significa esta frase, empezamos a meternos en un terreno que, lo voy a decir así como para que se entienda. Nos metemos en un terreno de una vibración y de un nivel de conciencia más bajo. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere encasillar, porque nuestra mente quiere clasificar con lo ya conocido. Entonces, si me empiezo a preguntar qué significa lo que es las palabras en lenguaje de luz, no voy a encontrar nada. Porque el lenguaje de luz no tiene un significado como decir, esta palabra se dice así en español, se dice así en inglés, se dice así en italiano, se dice así en francés, se dice así en árabe. Una palabra dicha en diferentes idiomas. El lenguaje de luz no entra en esta categoría. ¿Por qué no? ¿Por qué no entra? Por dos cosas. La primera cosa a entender o abrir nuestra mente a esta información es que el lenguaje de luz es luz. Y es información que vibra en una frecuencia mucho más alta de la frecuencia de nuestro cuerpo y de nuestra energía humana. El lenguaje de luz trae una información, sí. ¿Podemos saber cuál es esa información? Sí. Pero esa información se va a manifestar, como dijimos hace unos minutos atrás. Esa información se va a manifestar en diferentes formas, en diferentes sonidos, dependiendo del canal que haga esa transformación. Si el canal es Tatiana toma esa luz, toma esa información y lo transmite en un sonido que pasa por mi cuerpo, porque sale de mi boca con mis cuerdas vocales, y llega con determinadas sílabas, con determinadas palabras, con determinada intensidad. Esto no significa que venga Diego y lo diga igual que Tatiana. Diego puede transmitir la misma información que Tatiana, pero con otras sílabas, con otro sonido, con otra intensidad. ¿Qué significa esto? Que no importa el canal, lo que importa es el mensaje. No importa qué palabras salgan de, en este caso, mi boca, sino lo que importa es la esencia y la intención de lo que está saliendo de mi boca. Cuando uno se conecta con la esencia, con la información, con la luz, se empieza a conectar ¿con qué? Si nos conectamos con la luz, si nos conectamos con la información,
¿Con qué nos conectamos? Nos conectamos con el movimiento, nos conectamos con la frecuencia. Entonces, si nos conectamos con ese movimiento frecuencial, ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra energía? Se empieza a mover con ese movimiento. Entonces, no importa si yo digo me, la, ja, na, no importa eso. Lo que importa es conectarse con la frecuencia para ver cómo mi cuerpo vibra y cómo mi cuerpo empieza a moverse y cómo las estructuras de toda mi inconsciente empiezan a derrumbarse y cómo todo empieza a activarse en mi energía al conectar con esa frecuencia, con el sonido, con lo invisible de las palabras. Cuando escuchan lenguaje de luz, escuchen lo invisible de las palabras. Es un escuchar con la E mayúscula. Porque no se escucha con las orejas. Y no pasa por la mente. Escuchar con la E mayúscula es escuchar con el alma y pasa por el corazón. La única forma de poder entender el mensaje cuando se habla en lenguaje de luz es pasarlo por el corazón cuando el alma escucha. Si yo estoy pensando en qué está diciendo, repitió una palabra con otra frase, ay, la repitió de nuevo, ay, la dijo más alto, la dijo más bajito, estoy controlando lo que está sucediendo y nada, no estoy dejando entrar esa frecuencia, no estoy cambiando mi movimiento energético. Estoy controlando, está mi mente ahí, no pasa nada. En cambio, si sin importar las palabras conectamos con la frecuencia, le estoy dando paso a ese movimiento y mi propio movimiento empieza a transformarse. Entonces, si escuchan lenguaje de luz en una meditación o en una sanación pleyadiana como las que hacemos, no conecte con las palabras, conecten con la energía detrás de las palabras y no quieran encontrar un significado a través de la mente. Simplemente permitan que su corazón reciba esa energía y ahí mismos van a poder entender el mensaje. Y ahí mismos van a decir, uy, en esta parte el mensaje es de soltar. Uy, en esta parte la esencia del mensaje es de que hay que soltar la tristeza. O en esta parte del mensaje, y bueno, por ahí hay una energía un poco más fuerte y se ve que mi mente está lidiando con todo lo que sucede y bueno, voy a recibir ese mensaje y a dejar de pelear dentro de mi mente. Empiezo a entender la esencia del mensaje. Vamos a decirlo como el resumen del mensaje. Ayer respondí en una de las historias que preguntaron si tenía, bueno, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero es como, puse como un ejemplo de, es como cuando se lee un libro y lo tenés que explicar con tus palabras. No vas a repetir las mismas palabras, no vas a leerlo para explicarlo, sino que a través de tu entendimiento y a través de tu energía y a través de lo que has sentido y de la experiencia que te ha dado ese libro o esa película o esa situación, lo vas a contar. Eso es una esencia, eso es la esencia, eso es el espíritu de la situación. Si la situación es lenguaje de luz, bueno, conecten con el espíritu del lenguaje de luz. No quieran repetirlo con la mente, no quieran interpretarlo con la mente, sino conectar con el espíritu de lo que se está gestando. Bien, bueno, ahí ya dije las dos cosas.
La primera cosa del significado del lenguaje de luz está relacionado con qué es una información y trae una esencia. Y la segunda cosa es que para encontrar un significado, para encontrar el mensaje, no se escucha con las orejas ni se pasa por la mente, se escucha con el alma y pasa por el corazón. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa con los mantras? ¿Qué pasa con los mantras? En mi caso, cuando se me presenta un mantra, una frase, que son las que compartimos acá en Instagram, en el feed, cuando una frase se presenta, y cuando en particular a mí se me presenta, lo primero que sucede en esa canalización es escribirlo. Escribo. Una vez que lo escribí, conecto con la frecuencia. Lo repito. Le empiezo a poner sonido. Y al conectar con el sonido, automáticamente se presenta el significado, se presenta la esencia. Por supuesto que esto lo hago siempre en un estado de conexión, en donde tengo a mi mayor guía acá y diciéndome lo que tengo que escribir. Y después cuando lo leo digo, ¡ay, qué lindo! Y después cuando lo repito, o sea que Tatiana lo repite como lo repiten ustedes, ahí siento todo eso. Lo mismo que con los símbolos. Cuando lo dibujo una y otra vez, que lo dibujo, por ejemplo, cuando hacemos los videos, que Diego hace los videos y yo lo tengo que volver a dibujar para decir, esto 1, este es el 2, este es el 3. Me conecto con eso, Diego se conecta con eso mientras lo va dibujando y ahí es cuando esa esencia se empieza a presentar. Y uno dice, wow, la traducción fue perfecta porque justo lo sentí en ese lugar. Y a veces sucede distinto, sucede que al revés, más que nada con los símbolos, ¿no? De que por ahí Diego lo siente, lo ve, siente en alguna parte del cuerpo y después yo le digo el significado y es maravilloso porque tal vez Diego sintió algo en la garganta y era el chakra, era el símbolo para la garganta. ¿Por qué? Porque lo adivinó, ¿por qué? Porque se conectó con la esencia, porque no se controló y no se pensó con la mente, sino que pasó por otro lado, por el corazón. Así que muy bien. Yo creo que acá tenemos un montón de información. ¿Hubo alguna pregunta? No, están todos mudos. Bien. Voy a esperar un minutito para ver si hay alguna pregunta. Porque a mí se me borró la historia de ayer y no sé cómo mirar y volver a recordar lo de lo que pusieron. No sabría cómo hacerlo para sus preguntas. Estoy leyendo. ¿Cómo se canaliza sin pensar? Hay diferentes tipos de lenguaje, sí, porque en el campo de las infinitas posibilidades, así que hay infinitas formas de manifestar esos sonidos. Sí, hay diferentes tonos. Más arriba, más abajo, hay como diferentes niveles, porque cada uno trae una información. No es lo mismo, por ejemplo, cuando me escuchan hablar más alto que cuando hablo más bajito. ¿Por qué? Porque la información que se está manifestando, el mensaje que se está manifestando y las estructuras que se están rompiendo y las que se están despertando son diferentes. Entonces, no es lo mismo el sonido para romper una estructura mental de, por ejemplo, abandono, para poder conectar con un estado de completitud. No es lo mismo ese volumen,
esa frecuencia que va a salir del lenguaje de luz con otra información que viene a trabajar con la tristeza y la soledad. No es lo mismo porque es información distinta, son estructuras distintas y se mueven distinto. Entonces, como se mueve distinto, se escucha distinto, se siente distinto. Por eso todas las sesiones de sanación o todos los encuentros presenciales que hacemos siempre son distintos. Siempre son distintos. Depende de la energía del grupo, de la energía de quien escucha, para lo cual se presenta la información necesaria para ese grupo de personas. Hubo encuentros que se ha trabajado la ira y el rechazo, otros encuentros que se ha trabajado la parte materna y sanación de útero, otros encuentros para conectar con otras razas. Y decimos un encuentro para conectar con otras razas y estamos en un encuentro pleyadiano. Sí, surge la información y son muy distintos en sonido. Bueno, las historias que ayer subimos van a ver que en esos fragmentos de videos no hay ninguno que se parezca. Sí puede haber factores comunes, claro que sí, porque siempre para entrar a la mente a veces se necesita la misma energía, pero siempre se cambia, depende de lo que se necesite romper o lo que se necesite activar de quien escucha. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedo hacer para captar la esencia del lenguaje de luz? Porque lo hablo. Me lo dijo una amiga que me abrió los registros y no puedo captar su mensaje. No lo captes. Por tal contrario. No lo captes. Si lo querés captar, estás controlando. Y esto recordemos que no pasa por la mente. No lo quieras captar, no lo quieras entender, simplemente déjalo ser. Fluílo. Que suceda. Y mientras lo vas haciendo, por ahí, yo lo he hecho en los inicios, es sentirlo por el cuerpo, cómo tu cuerpo lo va sintiendo. Y viví la experiencia. Viví la experiencia. Y si la podés compartir, haciendo alguna meditación que te escuchen otros, mejor. Mientras menos quieras controlar y más te permitas vivir la experiencia, poco a poco se te va abriendo esa puerta de poder conectar con la esencia y poder entender el mensaje. Pero no quieras entenderlo si no hay un entendimiento. Si no está el entendimiento, no está, listo. Pero no te cierres ni te niegues por no entenderlo, al contrario. Muy bien. Perfecto. Creo que ya hablamos un montón. Gracias por este momento, por esta transmisión en vivo. Gracias por escuchar, gracias por preguntar, por el lenguaje de luz. Gracias por darse el permiso de abrirse a esta conciencia y a esta experiencia. Desde este lugar transmitimos una energía que llamamos pleyadiana, pero más allá del nombre, el mensaje es. El mensaje es, no importa el nombre, no importa la etiqueta, no importa de quién venga, lo que importa es el mensaje. Así que gracias por recibir el mensaje y por supuesto muchas gracias por elegir a este canal como mensajero. Gracias.